Él sigue con esos niveles de aprobación, pero miremos el número de economía, porque él puede tener 91%, pero que el presidente tenga 100% de aprobación no le quita el hambre a la gente, no resuelve los problemas económicos. La única forma que tenemos para desarrollarnos es ser agresivamente pro negocios, pro inversión y pro tecnología. El dinero de los megaproyectos no cayó del cielo, salió de dejar de robar, cortar corrupción, quitarle poder al crimen, ordenar al Estado y apostar al desarrollo real. Comparar este gobierno con el FMLN no es injusto, es necesario. Uno administró en el caos, el otro está construyendo futuro. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. ¿De verdad crees que la transformación de El Salvador es una obra del azar? ¿O que los megaproyectos aparecen como si fueran milagros caídos del cielo? No. Las casualidades no existen cuando hablamos de desarrollo nacional. Lo que hoy vemos en las calles, en las escuelas y en los hospitales es el resultado de decisiones valientes y de enfrentar sin miedo la propia podredumbre que por años carcomió al Estado. Hoy no hay espacio para cuentos de hadas, ni para excusas de programas de televisión como las del licenciado Someta. Es momento de hablar como se debe, con los hechos en la mano y la dignidad de frente. Porque la pregunta que repiten los de siempre, los que ayer callaban y hoy gritan, no es ingenua. ¿De dónde sale el dinero para tanto avance, señor Someta? La respuesta es tan sencilla como incómoda. El dinero siempre estuvo, lo que faltaba era honestidad, coraje para usarlo en beneficio de la gente. Porque hay una pregunta que repiten como disco rayado. Desde luego, los mismos de siempre. Si el país estaba quebrado, ¿de dónde sale el dinero para tantos proyectos? Y la respuesta es más simple y más incómoda de lo que muchos quieren aceptar, señor Someta. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. La aprobación del presidente no le quita el hambre a la gente. Él sigue con esos niveles de aprobación, pero miremos el número de economía. Esos son los que hay que observar ahorita. Llevamos 6 años con el presidente con una calificación similar a esta y no ha variado mucho, y mientras no hayan alternativas no va a seguir variando. Pero ¿cuál es el número que hay que ver? El de la economía, porque él puede tener 91%, pero que el presidente tenga 100% de aprobación no le quita el hambre a la gente, no resuelve los problemas económicos. El dinero siempre estuvo, lo que pasa es que antes se lo robaban. Empecemos por ahí, porque si no entendemos eso, no entendemos nada. El Salvador no era un país pobre, era un país saqueado. Durante los gobiernos del FMLN y antes también, el problema no era que no entrara dinero al Estado. El verdadero problema era cómo se gastaban ese dinero. Este dinero se gastaba en sobresueldos, plazas fantasmas, ONGs amigas, contratos inflados, consultorías que no servían para nada, obras que costaban el doble y duraban la mitad. Eso no es opinión, eso está documentado. Funcionarios condenados, prófugos, investigados, juicios abiertos. Entonces, cuando hoy preguntan de dónde sale el dinero, la pregunta correcta es: porque antes nunca alcanzaba. Nayib Bukele no empezó construyendo megaproyectos, empezó ordenando el Estado. ¿Qué significa eso en la práctica? Reducir despilfarro, eliminar intermediarios, centralizar compras, cortar fugas de corrupción, digitalizar procesos, pagar directamente donde antes había gestores. Eso no se ve en fotos bonitas, pero ahí es donde empieza la economía real. Mientras los gobiernos del FMLN, mientras ellos gobernaban, el Estado era lento, era caro, ineficiente, capturado por grupos internos. Hoy se ejecuta más rápido, se compra más barato y se hacen más con menos. Eso libera dinero, mucho dinero.
Aquí viene algo que los analistas de aire acondicionado como el señor Someta nunca quieren mencionar. La extorsión era el impuesto más alto del país. No lo cobraba Hacienda, lo cobraban las pandillas. Miles de millones de dólares salían de la economía productiva todos los años, del transporte, del comercio, de la microempresa, del mercado, de la calle. Cuando el gobierno de Nayib Bukele golpea y desmantela ese sistema, pasan dos cosas. Ese dinero ya no se pierde, ese dinero empieza a circular legalmente. Eso es crecimiento económico silencioso. No salen titulares internacionales, pero se siente en la calle. Ahora sí, hablemos de los megaproyectos, porque aquí viene la pregunta, malintencionada. ¿Cómo hace el gobierno para construir tanto? La respuesta es bastante clara, porque ahora el dinero se usa para la gente. El gobierno ha impulsado infraestructura vial, escuelas modernas, hospitales, centros urbanos, proyectos turísticos, reactivación de zonas olvidadas. ¿Sabes qué genera eso, señor Someta? Por si no te das cuenta, genera empleo directo, empleo indirecto, movimiento económico local, aumenta del valor de la zona, más comercio, más ingresos fiscales. Eso es economía básica. Eso ningún gobierno del FMLN lo quiso hacer a gran escala, porque no daba renta política inmediata ni comisiones fáciles. La única forma que tenemos para desarrollarnos es ser agresivamente pro negocios, pro inversión y pro tecnología. Otra mentira que ustedes repiten por lo general es que están endeudando al país. Señor Someta. Ay, que Dios los bendiga. La verdad es más completa. Hoy se recauda más porque hay más actividad económica. Hoy hay más formalidad, hay más control y hay menos evasión. Hay más confianza. No porque le estén exprimiendo más a la gente, sino porque más gente está produciendo. Durante el FMLN o los gobiernos del FMLN se subían impuestos, se espantaba la inversión y se castigaba al que producía. ¿Cuál fue el resultado? Menos dinero, más pobreza, más dependencia. Y un país que controla su territorio reduce el crimen, construye, ejecuta rápido y da señales claras. Este es un país que atrae inversión. Esto, señor Someta, no es una ideología, es simple lógica. Por eso hoy El Salvador está en el mapa, es observado, es visitado y desde luego está siendo considerado. Eso no pasó con el FMLN. Ellos eran expertos en discurso, pero malos administradores. Aquí hay que hablarle directo a la conciencia. Ningún país en el mundo sale del abandono, de la violencia y del saqueo y sobre todo del atraso en 5 o 6 años. Alemania tardó décadas después de la guerra. Corea del Sur tardó más de 30 años en despegar. Singapur pasó por procesos duros y largos. Y aquí algunos quieren todo resuelto, sin sacrificio, sin tiempo y sin proceso. Eso no es ser exigente, señor Someta. Eso es no entender la realidad. Abraham Lincoln decía, no se puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. Y eso fue exactamente lo que hizo el FMLN. Castigó al que trabajaba, premió al que gritaba, negoció con el crimen. Hoy se está haciendo lo contrario: orden, responsabilidad, autoridad y trabajo. Los planes del diligente ciertamente llevan a la abundancia. Proverbios capítulo 21, versículo 5. Esto no es fanatismo, es sentido común con valores. El dinero de los megaproyectos no cayó del cielo, salió de dejar de robar, cortar corrupción, quitarle poder al crimen, ordenar al Estado y apostar al desarrollo real. Comparar este gobierno con el FMLN no es injusto, es necesario. Uno administró en el caos, el otro está construyendo futuro. Y eso, aunque no le guste a algunos, ya cambió el rumbo de nuestro país. Así que para los que aún no entienden o no quieren entender, los megaproyectos de hoy no son producto de la suerte ni de los discursos de antes. Son el resultado de cortar de raíz el saqueo, de poner orden donde antes reinaba el caos y de apostar por el futuro donde antes solo había abandono. Comparar este gobierno con el FMLN no es una falta de respeto, es una obligación moral para que la memoria no se contamine con relatos de
quienes administraron la miseria y hoy se atreven a exigir explicaciones, señor Someta. Mientras unos vivían del robo y la improvisación, otros hoy construyen hospitales, escuelas y oportunidades reales. Esa es la diferencia entre quienes destruyeron y quienes están levantando el país. Te guste o no, El Salvador ya no es el mismo. Y a los que les molesta, solo queda decirles: el tiempo de la impunidad y la mediocridad se acabó. Ahora el futuro se escribe con hechos, no con excusa. ¿Y vos? ¿Vas a seguir creyendo en cuentos o vas a ser parte del cambio? Compartí, activa la campanita y deja tu opinión. Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.